Sai Sai Geda Puku So Puku Dene Shibuni Orai Kyo Bo Shoshu Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Sai Sai Geda Pukur So Puku Dene Shibuni Orai Kyo Bo Shoshu. Muy bien, comenzamos en unos minutos más. Hola, bienvenida. ¿Primera vez con nosotros? Sí, ok. Estas son unas reuniones que se llaman Sasengai, que es los servicios dominicales del budismo Soto Zen. Yo soy un budista, mucho gusto. Bienvenida. Y lo que hacemos es reunirnos a meditar juntos. Entonces hacemos una pequeña ceremonia. Recitamos el Sutra del Corazón, que es nuestro mantra más común en el budismo Zen. Después practicamos 30 minutos de meditación y después tenemos una charla. Estas semanas estamos revisando unos versos que vienen en la página número 9 de la persona. Si no tienes, toma estas que están ahí frente a ti. Y cuando lleguemos a la parte de meditación, te doy instrucciones. Bienvenida. ¿Tienen dudas, preguntas de lo que hemos estado viendo las otras semanas? Por favor. Gusto. ¿Tenemos gusto de lo que hemos visto las otras semanas? Sí. Gracias. Tiene sentido. Cuando dices que el budismo Zen es práctico. Sí. Sí, justo. Hay varias formas de estudiar budismo. Te puedes quedar solo con los libros y está bien, te ayuda un poquito, pero es cuando sales de la comunidad y te lo llevas a la vida cotidiana que te das cuenta de pues, esta riqueza, ¿no? que tiene. El budismo es muy dulce, a la vez es difícil de practicar porque tienes esta cosa llamada ego encima de ti, que pues no nos deja. Pero para eso entrenamos, ¿no? Para hacer el ego más pequeño cada vez. Bueno, si no tienen dudas, significa que quizá no soy tan mal maestro. Yo no sé. Y en relativo. En absoluto y en relativo. No, pero esto se puso de que ya está de moda todo el metaverso y todo el metaverso. Marvel va a ser los metaversos de 2016. Qué cansado, ¿no? Sí, yo creo que, pero como decías, el budismo ya está. Pues sabemos de la existencia de los multiversos desde la mera concepción del budismo, es solo que no hacemos películas al respecto. Y encontraron que hay mucho dinero de por medio. Pero justo platicábamos hace un momento con Sergio que qué cansadas las películas de superhéroes. ¿No? Todas son persecuciones y explosiones. Todas son la misma película en realidad. De hecho, están diciendo y ahora los malos son los buenos. Bueno, no son buenos. Los malos son los que ya todo quisiera hacer.
Ah, claro, porque Es están más idealizando la encantador villanía. y fácil. Claro. Tengo esta concepción de buen humano, porque también es un camino. Debo de confesar que yo quisiera ser la ley. ¿Líder? Sí. Exacto. ¿Etapa tocino frito o etapa poderoso? Post tocino frito. Maestro, con respecto a lo que vimos el año pasado, salvar a todos los seres vivos. En la semana pasada estuve haciendo un recuento de los seres vivos que he tenido contacto con la casa. Bueno, que perros, que gatos, que sapos, y que hablamos de. Pero chivos, o vacas, X. Pero también, cuando se nos dice que yo me he quitado la vida en un momento de mi vida, simplemente por diversión, pero esa es una, no sé cómo denominar, una visión como del hombre occidental, ¿no? Por entretenerse, ¿verdad? Nos quitamos la vida de los seres vivos. No somos conscientes de. Es una condición humana. Ajá. Cuando te sientes separado de la vida, justo vamos a hablar hoy sobre los autoengaños. Cuando te sientes desconectado de la vida es cuando haces ese tipo de cosas, pero requiere un trabajo de conciencia para poder darte cuenta de que estás lastimando. Y entonces, bueno, eso lo entiendo tanto yo con contacto con una clase que tuve en su momento de ecología. Hola, bienvenida, buenos días. Ok, guárdame tu pregunta para el final, porque eso va a comenzar. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, por favor, que nos ponemos de pie. Está en la página número 3 de nuestro tratamiento de grupo. Recitar conmigo es solo leerla, es en japonés, pero tiene la traducción ahí para que sepan lo que estamos haciendo. Namo Kyebutsu, Namo Kyebutsu, Namo Kyebo, Namo Kyebo, Namo Kyeso, Namo Kyeso, Kyebutsu Yoso, Kyebutsu Yoso, Kyebori Jinso, Kyebori Jinso, Kyeso Wagoso, Kyeso Wagoso, Kyebukyo, Kyebukyo, Kyebokyo, Kyebokyo, Kyesokyo, Kyesokyo. Y nos sentamos. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío
vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yade, Yade, Para, Yade, Parasa, Yade, Bodhisattva. Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos.
los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prashna, Paramita. Zazen. Muy bien, ¿primera vez practicando Zazen? Sí. Sí, primera vez tú. ¿No? Tú tampoco. Ok, Zazen es la meditación que hacemos en el budismo Zen y a diferencia de otras meditaciones que se hacen en otras escuelas de la espiritualidad, nosotros no buscamos nada. No buscamos generar imágenes ni sentimientos bonitos, no hay música, no hay nada más que este momento. Entonces, para practicar Zazen, recomiendo estar piernas cruzadas, flor de loto si tienes elasticidad, si no, no pasa nada. Si es la primera vez que se hacen, puedes buscar pared para recargarte, que estés cómoda. Y puedes estirar las piernas, ustedes no. Puedes estirar las piernas, ustedes dos. Pueden estirar piernas si se ponen incómodas, porque se trata de tener la atención plena, pero tampoco sufrir. Ponemos las manos en este mudra, es mano derecha abajo, mano izquierda arriba, conectamos pulgares, ojos, espalda derecha, ojos abiertos mirando hacia el suelo. Y podemos parpadear y de lo que se trata es tener conciencia de que estamos pensando. Eso es importante para el Zen. Normalmente los pensamientos llegan y nos arrollan, nos atropellan y empezamos a elaborar cosas y es cuando empezamos a sufrir. Lo que nosotros queremos es estar conscientes de que hay un pensamiento sucediendo. Entonces, si estamos en Zazen y de pronto llega un pensamiento, literal en tu mente dices, estoy pensando, y regresas tu atención a este momento. ¿Qué es este momento? La luz, el aroma, la temperatura del aire, cómo se siente la ropa en tu piel, tu peso, el peso de tu cuerpo en el perfil, todo lo que está sucediendo en este momento es justo lo que quieres, en lo que quieres poner tu atención. Si 1000 veces te distraes, 1000 veces regresas, ¿no? De eso se trata. Y así, a las estatuas de marfil, nadie se mueve por 30 minutos. Una cosa.
Gracias. Nos sentamos cómodos para tener una pequeña charla, por favor. Muy bien. Estas semanas hemos estado revisando las 4 promesas del Bodhisattva y comenzamos estas sesiones primero definiendo qué son promesas. Y las promesas son estos compromisos que hacemos con nuestra práctica que, lejos de ser algo dogmático que tengamos que seguir por fuerzas, se convierten en una dirección hacia dónde caminar. Porque es muy fácil distraernos de la práctica. Basta con tener una mañana difícil en el trabajo o en la escuela y se nos olvida lo budistas y empezamos a enfrascarnos en estos pleitos por llegar primero, por comer antes, por yo tener la razón, por cumplir mis sueños en lugar de los tuyos y básicamente nos vamos muy lejos de la práctica budista cuando el ego entra en función. Entonces, la práctica de las 4 promesas para nosotros, al menos en el Zen, son importantes porque todas las mañanas o las tardes cuando las decimos, nos recordamos hacia dónde nos lleva esta práctica. El Buda no nos dejó el budismo para que sientas bonito tú. Se siente bonito a cambio de todo lo que hay que hacer en servicio de los demás seres vivos. El budismo entonces es este sistema filosófico y religioso en donde nos da una serie de lineamientos para seguir, para volvernos útiles a la vida. No es para que la vida cumpla nuestros sueños, porque justo por eso sufrimos, y es la razón de la charla del día de hoy. Se trata de entender que a veces es necesario dejar el ego de lado y poner comida en la mesa de alguien que no tenga las mismas oportunidades que tú. Escuchar a alguien que necesita ser escuchado, tenerle paciencia a alguien en tu familia, ¿no? Todos tenemos esa persona difícil cerca de nosotros que realmente requiere un poquito de paciencia y ser escuchado. Entonces, una vez que empezamos nuestra vida cotidiana, se nos olvida fácilmente nuestra intención de la práctica budista. Entonces, todas las mañanas o las tardes, cuando decidas practicar las 4 promesas, nos estamos recordando de hacia dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos en el budismo. Las 4 promesas, entonces, son la filosofía esencial que nos deja el Buda, que son las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que dukkha existe. Dukkha es a veces traducido como sufrimiento, pero sufrimiento nosotros lo vemos como algo demasiado grande y esto se lo debemos a las escuelas de las religiones cristianas, porque el sufrimiento lo vemos como algo demasiado grande, donde nos laceran el cuerpo, donde nos mantienen en terror emocional o psicológico todo el tiempo, ¿no? Pero dukkha en sánscrito es un término un poco más amplio. No solo es este sufrimiento extremo, sino es todas las condiciones de la vida que no te satisfacen del todo. Por ejemplo, domingo en la tarde, ¿te acuerdas que mañana hay que regresar a trabajar? Ah, mañana es lunes, qué horror. Eso es dukkha, ¿no? Cuando pides un café y te traen un té en el restaurante, eso es dukkha, ¿no? Entonces, son todas estas situaciones incómodas, ¿no? Sentarme a meditar todas las mañanas, qué cansado, eso es dukkha. Básicamente quejarte por cualquier cosa, por el clima, por el partido, porque la película no te gustó, eso es un cierto nivel de sufrimiento y es una constante en nuestra vida. Y si no estamos conscientes de que esto sucede, es muy fácil que, por ejemplo, el calor nos haga perder todo tipo de control y nos ponemos muy, muy mal, ¿no? O el tráfico, o te trajeron la comida equivocada, o le pusieron piña a tu pizza, ¿no? Que eso es algo horrible que no sé por qué la gente hace, poner piña en la pizza, pero bueno. No, por supuesto es chiste, pero el punto es, todas las cosas que no te satisfacen de la vida es dukkha y es una de las características de la vida. La primera noble verdad entonces nos dice que dukkha existe y todos los seres vivos podemos sentir insatisfacción en algún momento. Si todos los seres vivos sufren y yo puedo hacer algo para que no sufran, entonces lo voy a hacer. Esa es la base de todo el budismo, es la compasión. Compasión es darte cuenta de esta verdad, de que todos los seres vivos podemos experimentar sufrimiento y tomar una postura activa para ayudar.
no tienes que dar todo tu dinero en un solo día, ¿no? Se trata de ser una buena persona y no causar más sufrimiento y no hacerle la vida difícil a alguien más. Suena fácil, pero es todo un arte que tenemos que aprender y a veces toma muchos años. Y confío que ustedes son más inteligentes que yo, pero a mí me llevó 30 años ser menos tarado de lo que soy. Entonces, es un trabajo de tiempo completo el estar revisando la intención de nuestra práctica. Y la primera promesa dice, salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Nuestro compromiso entonces, nuestra dirección es ser buenas personas para producir el menos sufrimiento posible, menos dukkha posible en todos los seres vivos. Sin embargo, hay demasiados seres vivos y nunca voy a terminar. Entonces, no es que tenga que salvar a todos los seres vivos al 100% el día de hoy. Se trata de un paso a la vez, un ser vivo a la vez. No tienes que dar todo tu dinero, pero quizá una vez al año donar un poquito de dinero a Cruz Roja Internacional es algo que se siente bien y hay que hacerlo, ¿no? Hacemos estos pequeños esfuerzos cotidianos por mantener la amabilidad y la bondad en el universo. Por muchas razones, y una de ellas es que estamos vivos porque hay personas que han ayudado para que estemos bien. Entonces, ¿quién eres tú para negar la ayuda a alguien más, ¿no? Entonces, la primera promesa es darme cuenta de que el sufrimiento existe y que voy a ser una mejor persona para no causar más sufrimiento. Hay que hacer un montón de cosas y ajustes en nuestros hábitos de vida, eso es cierto, pero para eso practicamos budismo, para entrenarnos y ser mejores personas. Entonces, este es el resumen de la primera promesa. La segunda promesa que hacemos tiene que ver con la segunda noble verdad. Y la segunda promesa es destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Esta promesa hace que abraces tu humanidad, que abraces tu imperfección, que sepas que te vas a esforzar mucho y que vas a fallar una y otra vez, pero son estos fallos los que te hacen aprender a cómo ser una mejor persona. La segunda noble verdad nos dice que dukkha, todo lo que nos hace sufrir, tiene como punto de origen nuestros apegos, nuestras aversiones y las expectativas que ponemos en la vida. Cuando quieres atraer algo a tu vida de forma obsesiva, como por ejemplo un automóvil nuevo o una persona, sufres mucho, porque vas a hacer todo lo posible por atraer esta cosa o a esta persona a tu vida, aún violentando a la persona misma o pasando por encima de los demás para lograr esto que te obsesiona. Nos volvemos personas peligrosas cuando dejamos que el deseo nos domine y se convierta en obsesión. No es que esté mal tener deseos, necesitamos los deseos. El propio Buda tenía el deseo de profundizar en sus estudios espirituales, ¿no? Pero no era obsesivo al respecto. Necesitamos el deseo en nuestra vida porque es lo que nos hace estudiar, mejorarnos, poner comida en la mesa, tener trabajos, cuidar nuestra salud. El deseo es bueno siempre y cuando no se convierta en obsesión. Entonces, si dejamos que se salga de control, empezamos a causarnos daño y a causar daño a los demás. Cuando se trata de deseo y de avaricia. Cuando se trata de aversión, es el mismo caso. La aversión es cuando queremos rechazar algo con tanto ahínco, con tanto vigor, que empezamos a causarnos daño y a causar daño a los demás. Es ahí donde nace la violencia de género, donde nace el racismo, donde nacen estas peleas horribles en los estadios de fútbol, donde se matan y se avientan por las gradas, ¿no? Que en lugar de disfrutar el deporte, se causan daño justo porque están rechazando al equipo opuesto, ¿no? Entonces, no está mal rechazar cosas potencialmente de riesgo. Por ejemplo, a mí no me gusta el dengue, entonces trato de rechazar los mosquitos lo más que puedo. No me divierto matándolos, es solo que hago lo posible porque no se acerquen a mí, ¿no? De la misma forma en que si hay algo que es potencialmente dañino, pues nos vamos a cuidar, ¿no? Sin llegar a la obsesión. Cuando rechazas algo con toda la obsesión y has perdido el control, empiezas a sembrar las semillas del odio en tu corazón
Y el odio, bueno, siempre son malas noticias para nosotros, ¿no? Entonces, deseo y aversión son la causa de mucho sufrimiento y también las expectativas que ponemos en la vida. Las expectativas es este futuro imaginario de cómo deberían ser las cosas en tu cabeza, y cuando la vida te demuestra que solo era tu imaginación y no cumple tus ilusiones, entonces se te rompe el corazón, ¿no? Y sufrimos muchísimo cuando decimos, mañana va a ser el mejor día con la familia y llueve porque habías pensado ir al campo y te ves obligado a cambiar los planes de inmediato. Esto es sufrimiento, porque en tu imaginación generaste algo que no se cumplió. Entonces, crear expectativas nos hace sufrir mucho porque quizá el 99% de las veces la vida tiene otros planes y tiene otros motivos y no te va a dar exactamente lo que tu ego cree que necesitas. La vida te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres, completamente distinto. Entonces sufrimos mucho cuando nos obsesionamos con estas imaginaciones, ¿no? Decir, solo voy a ser feliz con esta persona, es malas noticias, porque estás poniéndole a la persona algo que no necesita y que solo has creado en tu imaginación, ¿no? Ponerle expectativas a un político también es peligroso y sufrimos un montón porque piensas que solo con votar la vida va a cambiar y se te olvida que la persona por la que has votado es solo una persona más con un montón de problemas igual que tú. Obvio, no cumple expectativas y sufrimos. Al igual que el deseo y la aversión, tener expectativas de las cosas de la vida no está mal. El problema es que con frecuencia se nos olvida que la vida es dinámica y cambia. Y entonces, si te aferras a las expectativas de la vida y te encuentras ante la impermanencia de las cosas y no estás preparado para adaptarte, es cuando sufrimos, ¿no? Nada de malo pensar que me la voy a pasar bien con mis amigos hoy en la tarde. Pero si llueve y me tengo que quedar en casa, hago berrinche quizá 10 minutos, pero estoy en disposición de adaptarme y aprovechar las cosas que tengo aquí y ahora para pasármela bien. Quizá no pude salir, pero posiblemente puedo ver una película o leer un libro o no sé, algo que ya nos hemos recientemente que se llama hablar con tu familia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para adaptarnos ante los cambios de la vida. Cuando generamos expectativas de las cosas y de las personas, olvidando que la vida es dinámica, es cuando sufrimos mucho. Entonces, todo esto que acabo de mencionar obedece a una enseñanza que se llama kleshas en sánscrito y en japonés la conocemos como bono. Bono significa estas situaciones que imaginamos que solo están en nuestra cabeza, pero que nos hacen sufrir. Y básicamente son los 3 venenos de la mente. Estos ya los hemos visto mucho en estas sesiones porque son importantes y tenemos que recordarnos que son parte de nuestra naturaleza. Entonces, los 3 venenos de la mente son ira, primero, ignorancia, avaricia e ira. Estas son una constante y no importa qué tan bueno seas, así seas Madre Teresa de Calcuta, en algún punto te vas a enojar. Y si leen los sutras con atención o los textos de Dogen, el creador del budismo Zen, se van a dar cuenta que con mucha frecuencia estaban enojados con los alumnos que no hacían caso. Nomás lo dejo ahí para que tomen nota, háganle caso a su maestro. Pero esto nos dice que tanto el Buda como Dogen o cualquier persona ilustre de la historia del budismo, cualquier maestro, es humano. Y esta humanidad que todos compartimos incluye los 3 venenos de la mente. Nos enojamos, sí, y a veces se nos olvida ser budistas. Alex, querías una historia divertida. Les cuento algo. Estaba yo recién ordenado hace muchos años y corrí el maratón de la ciudad. Y para correr un maratón, pues son 32 kilómetros, la ciudad se cierra y se cierran vías de acceso, ¿no? Entonces, los automóviles que van a cruzar por la calle donde está pasando la carrera tienen que esperarse a que pase un grupo de corredores, permiten el paso
y se cierra otra vez y siguen los corredores. Entonces iba yo corriendo en la carrera, era mi segundo maratón, entonces estaba yo todavía muy verde y era muy difícil. Y un automovilista no soportó la idea de tener que esperar a que pasaran los corredores y se metió al carril de los corredores, poniéndonos en riesgo a todos los que estábamos participando. En ese momento olvidé que yo era budista. Se me olvidó por completo y dije las siguientes palabras. ¡Bájate, güey! Amigos fuera de México, güey significa... bueno, significa como una especie de insulto apelando a la inteligencia de la persona. Entonces, yo recién ordenado, aprendiendo el camino del Buda, el camino de la paz, estaba retando a los golpes a alguien más, porque se me olvidó por completo que los 3 venenos de la mente están ahí. Entonces, nos pasa a todos, y es a través del entrenamiento y de la conciencia de que esta parte humana está en nosotros, que podemos empezar a hacer algo con ello, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar produce nuestros autoengaños. La ignorancia produce que nos volvamos personas egocéntricas, desconectados de la vida. Es cuando asumes que el universo te debe algo y quieres tenerlo todo. Es cuando piensas que tus ideas son tan increíbles que estás en capacidad de atentar contra la dignidad de alguien cuando no piensa como tú, ¿no? Es cuando esta ignorancia hace que protejas tanto tu religión, por ejemplo, que estás dispuesto a destrozar culturas completas, ¿no? Para tratar de imponer tan solo una idea que está en tu cabeza y de nadie más, ¿no? Esta ignorancia implica también la pérdida de empatía, ¿no? Saber que mis actos pueden romper un corazón, que mis palabras pueden ser tan crueles como para transformar la vida de alguien y afectarlo para el resto de su existencia, ¿no? Es como entrar en esta postura de adorarte a ti mismo y pensar que tienes la razón en todo y te desconectas por completo de la vida. Entonces la ignorancia es peligrosa porque la ignorancia es la que hace que te muevas hacia la avaricia. De pronto esta avaricia, que es el segundo veneno de la mente, es la que te mueve para convencer a los demás de que tú tienes la razón, de pasar por encima de los demás para tener más dinero o más pertenencias, ¿no? O proteger las cosas o poder. Ajá. La avaricia te lleva irremediablemente al miedo. Y el miedo es bien peligroso porque es la antítesis del amor. La antítesis del amor no es el odio, es el miedo. Porque el miedo es lo que te hace querer proteger las cosas. Es el miedo el que te hace sentir en pérdida y por eso quieres más cosas, ¿no? El miedo es el que te hace sentir como que mi país está siendo amedrentado, entonces voy a destruir a los vecinos. O una persona es más inteligente que yo, entonces la voy a atacar. El miedo se convierte con mucha facilidad en odio. Y aquí es donde está la ira, ¿no? El miedo se convierte en ira. Una persona con mucho miedo en el corazón es una persona que no se siente amada, que se siente desprotegida y entonces está dispuesta a todo para extinguir el miedo. Y ahí es donde, como no puede extinguir el miedo por completo de su corazón, la ira empieza. Y la ira nos vuelve peligrosos, porque empezamos entonces a atentar contra nosotros mismos y por supuesto contra las demás personas. Todos estos factores que acabo de mencionar, que son kleshas o bono, hacen que nuestra mente suelte autoengaños todo el tiempo, ¿no? No me lo digan a mí, pero en este momento piensen lo que más les preocupa, lo que más les quita el sueño, ¿no? Todos tenemos alguna preocupación. Todos tenemos algo que nos quita el sueño y que modifica nuestra relación con las cosas. Pero por más poderoso que sea lo que cada uno pensó en este momento, si miran por la ventana, esta preocupación tan grande que oscurece tu corazón, si ves con ojos de honestidad, no existe.
en la naturaleza. No está. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, estos pensamientos son autoengaño porque te llevan a hacer lo que sea para cumplir expectativas o para cumplir tus pasiones y estamos dispuestos a hacer lo que sea para salir del sufrimiento o rechazar esto que es tan incómodo, ¿no? Y en realidad, una de las cosas que descubrió Shakyamuni en su iluminación fue que la vida es muy sencilla, es súper sencilla. El sol solo es sol, las aves solo son aves, el aire solo es aire. Somos nosotros que con nuestros autoengaños transforman las cosas en algo que es muy difícil de llevar en la espalda, ¿no? El sol solo es sol y ni siquiera necesita la palabra sol para existir. Pero nosotros somos los que dedicamos religiones completas a la adoración del sol. Decimos que las puestas de sol son lo más maravilloso y romántico del mundo cuando simplemente son puestas de sol y eso es todo. La vida es muy simple porque el ave no quiere ser sol, el agua no quiere ser aire, agua es agua, aire es aire, leña es leña, carbón es carbón, ceniza es ceniza, nos dice Dogen en Genjo Koan, ¿no? La primavera no quiere ser invierno, primavera solo es primavera. Y eso es todo. Somos nosotros los que con nuestros autoengaños y preocupaciones transformamos las cosas, ¿no? El ejemplo clásico para muchos de nosotros es el calor. El calor nos pone incómodos y todo el tiempo nos quejamos del calor. Y una vez que el calor pasa, nos sentimos aliviados, pero se nos olvida que la Tierra gira y en algún punto el calor va a regresar. Si ya sabemos que el calor va a regresar, ¿tiene sentido alguno o practicidad quejarnos del calor? Pues no. Es mejor mantenernos frescos lo más posible, navegar las aguas y en algún punto el calor va a terminar. Y hay quien se queja del frío, misma historia, ¿no? Nos quejamos del frío, sabiendo que el frío va a regresar porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol y el frío está de regreso. Y todos los años sufres por exactamente lo mismo. Cuando el frío solo es frío y es una parte más de la vida y eso es todo, ¿no? Somos nosotros los que ponemos estas etiquetas y por lo tanto sufrimos. Entonces, todos tus deseos, todas tus pasiones, todos tus comentarios políticos, todos tus comentarios sociales, el veneno que escupes en redes sociales, en internet incluso, todo eso solo está en tu cabeza. Es posible verlo a través de nuestra práctica de Zazen para soltarlo. Entonces, reconocemos que somos seres humanos imperfectos y todos tenemos autoengaños, sabiendo que estos autoengaños no terminan. No importa que seas el Dalai Lama. Cuando estudié con su santidad, lo vi enojado un par de veces, vi enojado feo con sus monjes, cuando no hacían caso. Y además tenía gripe, entonces obvio eso transformaba toda su experiencia, ¿no? Entonces, no importa qué tan perfecta sea tu práctica, si tienes un cuerpo y una mente humanas, los tres venenos de la mente van a estar ahí visitándote una y otra vez, a veces varias veces a lo largo del día. Nuestro trabajo entonces es recordarnos esta humanidad, recordarnos que estos pensamientos están todo el tiempo, pero que es posible soltarlos a través de nuestra práctica de Zazen y nuestro estudio del Dharma. Entonces, destruir mis autoengaños implica reconocer que los autoengaños están, reconocer que la práctica budista te puede ayudar a soltar los autoengaños, pero es un trabajo que no termina. La segunda noble verdad entonces nos dice que el origen de nuestro dukkha, de sufrimiento, es apegos, aversiones y expectativas de las cosas. Son nuestra constante, están ahí todo el tiempo, pero depende de nosotros y de nuestra práctica espiritual hasta dónde queremos llevar este sufrimiento. ¿Quieres sufrir todos los días de tu vida? Por favor, hazlo, se puede. El sufrimiento es gratis. Puede ser el clima, puede ser el aire, ¿no? Puede ser la comezón que no te alcanzas a rascar en la espalda. Cualquier cosa es buena para sufrir, es gratis. Aceptar la responsabilidad de tu propia felicidad es lo que viene con un precio muy alto que se llama disciplina. Tener la disciplina y la constancia de sentarte en Zazen, de escuchar el Dharma, leer el Dharma, probarlo, ponerlo
en tu vida cotidiana, tener la valentía de practicar el Dharma, eso es difícil. Pero para eso estamos aquí, para tratar de romper el ego un poquito más cada vez y simplemente probarlo, ¿no? Siempre digo, el Buda, Dogen o yo, solo somos mentirosos, solo decimos cosas porque se nos ocurren. Está en sus manos llevarse todo esto a la vida cotidiana y ponerlo a prueba. Solo ustedes pueden saber si el budismo funciona, ¿no? Ni siquiera el Buda tiene la capacidad de convencerlos de que sus enseñanzas son válidas, ¿no? Nos la tenemos que llevar a la vida cotidiana para saber que es posible salir de dukkha. Es posible estar en paz cuando llueve y ha destruido tus planes, ¿no? Pero requiere entrenamiento. Y para quien se pregunte, ya no he vuelto a retar a los golpes a nadie, pero fue muy divertido. Después cuando me di cuenta fue como de, ¿en serio? Y me dio mucha risa, tomé aire y seguí corriendo hasta llegar al final. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Mientras ustedes piensan en alguna pregunta, Adriana nos dice, entonces también es autoengaño cuando uno hace fantasías o crea castillos en el aire, ¿verdad? ¿Es el ego tratando de sentirse bien o algo así? Estás tocando, Adriana, una de nuestras características evolutivas más importantes. Salvo que el buen Leo nos dé una cátedra sobre psicología y budismo, que espero que lo haga pronto porque es alguien en quien confío. La mente humana es una mente modular y esto lo puedes leer si investigas un poco de psicología evolucionista. La mente modular implica que tu mente está seccionada en 6 o 7 módulos. Ninguno gobierna ante otro, pero uno de los módulos es el módulo de la anticipación de las cosas del futuro. Es una especie de programa que tenemos en la mente que nos ayuda a saber qué sí es lo que quieres para el futuro. ¿Ves? Por ejemplo, a través de hacer ejercicio voy a estar sano y va a bajar mi riesgo de diabetes, ¿no? Es como una ilusión. Y esto es muy sano porque estás creando una ruta hacia dónde caminar. Esto está bien. Lo que está mal es decir, voy a empezar a hacer ejercicio porque voy a ser la persona más guapa del universo y voy a ganar el concurso de la persona más guapa del universo. Y eso entonces sí es autoengaño porque obvio la vida te va a demostrar que pues, no lo eres. Hay personas más guapas como yo que sí podemos ganar, ese concurso. Pero la vida te va a demostrar que esta fantasía solo te hizo generar expectativas. Entonces, no tiene nada de malo pensar que tu negocio va a prosperar, porque es hacia donde quieres caminar. Lo que está mal es generar una obsesión por este fin y no hacer nada, absolutamente nada, solo sentarte en tu trasero viendo Netflix y esperar que el negocio prospere por sí mismo, ¿no? No va a pasar. Es ahí donde se convierte en algo que te va a causar daño. Misma historia con las personas. No tiene nada de malo decir, me siento muy bien saliendo con esta persona, físicamente me atrae, intelectualmente somos compatibles, puede que funcione. Pero si dices, es que es el mejor hombre del universo y solo con él voy a ser feliz y es un ángel parido por unicornios, no va a funcionar, ¿no? Entonces, no, nada de malo tener ilusiones de que las cosas funcionen bien en el futuro porque es tu ruta a seguir. Y si eres inteligente vas a saber que hay un montón de pasos y de cosas que tienes que hacer para que esto suceda, ¿no? Como por ejemplo bajar de peso. Bajar de peso no va a llegar porque te pongas el arete mágico, ¿no? O cuarzos. Va a llegar porque tienes disciplina de aprender de nutrición, de experimentar contigo, de ir con algún profesional y trabajar por ello, ¿no? Entonces, no, para nada. Hacer planes y tener ilusiones del futuro es sano, lo necesitamos, es parte de nuestra caja de herramientas para subsistir en este mundo. El problema es cuando se convierte en obsesión y no quieres hacer nada más que esperar a que la vida te dé tu regalote, como mis amigos de El Secreto.
que pobrecitos sufren mucho porque la vida no precisamente les da lo que quieren. Gracias, buena pregunta, Adriana. ¿Alguien más, por favor? Para detectar los autoengaños. Para detectar los autoengaños tienes que tomar en cuenta de que el 100% de lo que piensas es chatarra egocéntrica. La pizza con piña es mejor que la de pepperoni. Es un pensamiento aparentemente que no puede causar daño, pero si te aferras a él, por supuesto es un autoengaño. Básico es darte cuenta de que tus pensamientos solo están generados en tu cabeza y no por eso significa que sean la realidad. ¿Ves? Te ayudan a navegar el mundo y está bien, pero siempre tenemos que tener la disposición de aprender y de cambiar estos pensamientos porque no siempre tienes la razón, ¿no? Como dar ese pequeño paso de admitir que lo que tú piensas solo sucede en tu cabeza y por lo tanto es un autoengaño si te abrazas a él, ¿no? Entonces justo estudiar las kleshas o Bono de los 3 venenos de la mente nos pone en esta capacidad de ver que todo lo que piensas es autoengaño o es una ilusión. No es que esté mal, es solo la naturaleza de los pensamientos, pero eso te dice también que pueden ser cambiados, que no tienes por qué convencer a los demás, que si tú tienes una opinión sobre las cosas de la vida, yo también tengo opiniones y son tan válidas como cualquier otra, ¿no? Quizá el único comentario es cuando tu opinión causa daño a alguien, entonces, bueno, ahí sí tendríamos que negociar qué hacer con estos pensamientos, ¿no? Pero básicamente todo lo que pienso yo, lo que piensas tú y todos los seres humanos es un autoengaño en el sentido de que depende de tu experiencia, ¿no? Y esto es completamente subjetivo, ¿no? Yo te puedo decir, es que el budismo es la mejor religión del mundo. Pues no es cierto, es una más. Y si te sirve, está padre, está bien. Si no te sirve, también está bien. Hay muchas opciones, ¿no? Pero me queda claro que el que me guste a mí el budismo es un autoengaño, porque no significa que sea la mejor religión o que tenga yo la obligación de evangelizar a los demás, ¿no? Simplemente practico budismo, estoy rodeado de amigos y eso es lo que importa. Noah dice, ¿cómo hacer para controlar esas emociones explosivas en ese momento incómodo? Noah, siéntate en Zazen 20 minutos al día por el resto de tu vida y me llamas después y me dices cómo te fue. Lo digo de broma, pero de verdad es cierto. Zazen es la única práctica donde puedes observar tus pensamientos, lo mucho que te pueden perturbar, pero justo porque los estás viendo de lejos, sin dejar que tomen el control, es posible soltarlos. No es fácil, requiere tiempo y disciplina, pero cada vez que te sientas en Zazen, día tras día, va a llegar un punto donde antes de que te des cuenta, las cosas que te hacían enojar de pronto ya no son tan importantes y las puedes soltar con mucha facilidad. Como por ejemplo este problema en mi carrera, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que el día se les descompone por completo cuando encuentran tráfico en la calle, ¿no? Y a través de la práctica de Zazen, una situación desagradable solo te causa malestar unos segundos y después el día sigue tranquilo. Justo porque sabemos que nuestros pensamientos no son la realidad, que estas emociones que tengo en mi corazón en este momento son pasajeras y pueden ser soltadas. Igual, no está fácil, requiere entrenamiento, pero para eso estás en una comunidad estudiando budismo. Déjame prenderte el micrófono atrás. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una situación clara de abuso? Digo, afortunadamente no es mi caso, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, alguien indefenso sufre un abuso como un niño o un animal.
sea, ¿qué tipo de experiencia se vive en ese momento? Porque es claro que hay un sufrimiento por parte de un factor externo. Entonces, ¿cómo lo percibe la persona que sufre un abuso? Si hablamos de que todo es como, que todo parte de nuestra percepción, pero si hay un abuso claro y se trata de una persona o de un ser indefenso, ¿cómo se vive eso? Gracias, muy buena pregunta. Hay varias formas de ver esto y tienen que ver con nuestra primera promesa. Protegemos la vida en la mejor de nuestras capacidades. Hay personas que no tienen la oportunidad de aprender budismo y entonces um, a veces son víctimas directas de alguien que está dominado por los tres venenos de la mente. Entonces, si se trata de un ser humano, pues bueno, ahí tratamos de poner a la persona a salvo, ¿no? E incluso arriesgándonos nosotros mismos. Y después, depende del país en donde estés, hay leyes que hay que seguir y no puedes escaparte de ellas, ¿no? Entonces, tratamos de proteger a las personas en la mejor de nuestras capacidades y ponerlas a salvo. Y ya después si la persona decide estudiar budismo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero nuestro trabajo es tratar de ayudar siempre que se pueda. ¿Cómo lo vive una persona siendo o viviendo abuso? Como puede. O sea, ahí sí no hay una forma ideal, ¿no? Cada uno de nosotros pasa por situaciones fuertes de abuso. El punto es qué hacer después de esta situación, ¿no? Por supuesto, apelar al sentido común. Si hay una situación de abuso, pedir ayuda, por supuesto, es la vía. Ahí puedes hacerlo con amigos, familiares o las autoridades. A veces no se puede y pues tratamos de rescatarnos a nosotros mismos. Pero al final, pues siempre saber pedir ayuda y saber defenderse, pues es parte de nuestra caja de herramientas. No hay una receta única, ¿no? Podemos observar el sufrimiento de otros seres y si está en nuestra capacidad directa de ayudar, lo hacemos. Hay otras instancias donde no se puede, ¿no? Como por ejemplo proteger la vida salvaje de África. Es algo con lo que no puedes hacer absolutamente nada porque vives en otro lugar del mundo, pero puedes ayudar al ecosistema de tu localidad. No puedes salvar a los animales de África, pero sí a los de tu ciudad o a los de tu país. Entonces eso sí es lo que hacemos. O sea que podríamos decir que, digamos, la regla con la que se mide todo eso es mientras tus acciones no le hagan daño a otro ser. Tú sí. Puedes ser tal vez tan tóxico como quieras en tu cabeza, pero siempre y cuando no... No, porque acabas de tocar un punto importante. La compasión nace de dentro hacia afuera. Respetamos a todos los seres vivos y salvamos a todos los seres vivos. Y da la casualidad de que uno mismo es un ser vivo. Entonces, respetamos este cuerpo y esta mente porque la compasión necesita nacer de aquí hacia afuera. No hay manera de que entiendas la compasión hacia un perro si tratas a tu cuerpo como un basurero. Necesitas tratar este cuerpo y esta mente con dignidad y respeto y entonces vas a poder entender dignidad y respeto en otro ser vivo. Es un trabajo enorme porque significa tomar el control de tu mente y de tu cuerpo y trabajar diario, ¿no? Para mantenerlos sanos, porque si tienes un cuerpo y una mente funcionales, estás en capacidad de ayudar a los demás. ¿Ves? Entonces, el budismo nos lleva a ser mejores personas justo porque la compasión empieza tratándonos bien a nosotros mismos, extinguiendo el discurso de odio hacia nosotros mismos, ¿no? Si te tratas con compasión, vas a estar en capacidad de brindar ayuda a los demás, pero si no empieza aquí adentro, no hay manera, ¿no? Por eso muchas personas tienen conflictos, por ejemplo, con las corridas de toros, ¿no? Atacan a las corridas de toros y así, pero en muchos casos son personas que no atienden su propia salud. No estoy diciendo que las corridas de toros estén bien o no, solo estoy diciendo que antes de preocuparte por otros seres vivos, para que estés en capacidad de luchar o de protegerlos, pues necesitas hacer algo por ti. Por eso es que si tienes pensamientos tóxicos y te agredes a ti misma, el budismo te puede ayudar a cesar eso para empezar a practicar compasión de adentro hacia afuera. ¿Ves? Gracias. Gracias, buena pregunta.
Leo dice, autoengaño sería pensar que mis pensamientos son la realidad. Respondido ya, sí, justo, Leo. Cuando piensas que tu equipo de fútbol es el bueno y los demás no, es cuando tienes problemas, ¿no? Siempre tenemos que estar abiertos a la realidad de que nuestros pensamientos solo suceden en la cabeza, ¿no? Y dependen de un montón de factores. La apreciación de la realidad siempre depende del ojo de quien mira, ¿no? Entonces, si esto te queda claro, va a ser como mucho más sencillo empezar a ver las cosas por lo que realmente son, ¿no? Árbol verde es solo una frase estructurada en un idioma que es artificial. Es decir, el idioma español no existe en la naturaleza lo inventamos nosotros. El árbol puede ser verde o no, dependiendo la época del año, pero no necesita la frase árbol verde para ser, solo es. Entonces, estos pensamientos que tenemos en idioma español, pues básicamente son ficciones que nos contamos una y otra vez. ¿Son útiles? Claro que sí, son nuestra herramienta para poder salir adelante, pero de ninguna forma son naturales para la vida. Son necesarios, son un invento nuestro, pero eso es todo, ¿no? Y la práctica budista y Zazen, por supuesto, te ayudan a verlo todo esto en perspectiva para poder soltarlo. ¿Más preguntas? ¿No? Comentarios, por favor. Maestro, hablo de las expectativas, están bien, siempre y cuando no sean excesivas ni le pongamos un periodo de tiempo determinado. No necesitan que hacer esto, y si no, se acabó el mundo. No. Es que está bien. Tú puedes tener una expectativa que dependa del tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero un auto nuevo para dentro de 2 años. Está bien, porque te da un punto hacia dónde caminar y hacia dónde enfocar tus esfuerzos. Pero cada vez que haces un plan, es como hacer una especie de contrato con la vida. Y los contratos todos tienen letras chiquitas. Y cuando haces un contrato con la vida, las letras chiquitas, cláusula A, dicen, la vida cambia, no debo hacer berrinche. Entonces, no tiene nada de malo que te propongas algo a 6 meses, pero te tiene que quedar clarísimo que en cualquier momento la vida va a cambiar. ¿Cómo eran tus planes antes de la pandemia? Increíbles. Y de pronto, confinados 2 años, todo cambió, ¿no? Eso es vivir la impermanencia de las cosas. Si fuiste inteligente, te supiste adaptar y saliste adelante. Si no fuiste inteligente, sufriste todos esos meses de encierro, ¿no? Y es el caso para millones de personas. Entonces, cada vez que tienes una meta que depende del tiempo, no se te debe de olvidar que en algún punto las cosas pueden cambiar. Y es tu capacidad de adaptación lo que hace la gran diferencia. ¿Ves? Pero expectativas, de esa forma, como que son una parte importante de la, bueno, no es lo correcto, de las vacaciones, o sea, de que se detienen las vacaciones nerviosas. Claro, porque si te aferras al tiempo mismo, bueno, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Y por cierto, lo vamos a ver ampliamente en el curso 3, vamos a ver cómo en el Zen tenemos una relación distinta con el tiempo, pero una de las razones por las que nos enfermamos tanto es por esta mala comprensión del tiempo. Y si estás en lucha del paso del tiempo, claro que hay mucho sufrimiento, ¿no? Y ni siquiera tienes que generar planes para estar en contra del paso del tiempo. Pero eso lo veremos después. Muy bien, amigos, cerramos con un poquito de Zazen, por favor. Solo un par de minutos.
Terminamos con nuestros versos finales, están en la página número 9. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Para las 4 promesas recordamos que la primera promesa es la realidad de que todos los seres vivos tenemos la capacidad de sufrir, y la segunda es que mis apegos, mis aversiones y mis ilusiones sobre cómo deberían ser las cosas son la razón de mis autoengaños. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado hoy. Espero haya sido útil esta charla. Y amigos del curso 1, ya tienen apuntes listos en el foro, y mañana comenzamos el curso 3. Así que voy a mandar un correo para darles acceso a nuestros foros y, bueno, nos esperan muchas aventuras juntas. Gracias. Disfruten su día. Gracias. 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 Adiós, amigos de Zoom.